Entonces, si está bajo, hay acidosis, inmediatamente van al centro respiratorio y el centro respiratorio va a estimular el pulmón para eliminar la frecuencia por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Eso vamos a verlo más claro con esto. Ya. Ahora sí, su atención, por favor. Toda su atención a Billy por haber. Una persona, ustedes, cualquier persona que es atleta, bailador, etcétera, etcétera, por su mitocondria necesita ATP, porque está haciendo ejercicio, corriendo, bailando, ¿no es cierto? Producto del metabolismo de la producción de ATP, está produciendo CO2. ¿Está entendiendo? Por eso tenemos tendencia a la acidosis. Entonces, aquí he puesto el ejercicio, etcétera, etcétera, va a hacer que usemos ATP y en la formación de ATP se forma CO2. El CO2 estimula que se suelta a la circulación y por la circulación es primero por los quimioreceptores, etcétera, va a ir al centro respiratorio, que es en el cerebro. El centro respiratorio, ¿qué va a hacer? Va a estimular la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para botar ese exceso de CO2, ¿cierto? Si por ejemplo este tipo está corriendo, algunos deben ir al gimnasio, ¿no es cierto? Se corren y terminan de coser, están... ¿Por qué están? Alguna vez se pregunta, parece lo obvio es obvio que uno respira, pero nos hemos acostumbrado. El estímulo del aumento después de hacer ejercicio es por el CO2 que está acumulado. El CO2, que cuando uno hace ejercicio, para poder hacer el ejercicio, ATP, la cantidad de CO2, dejamos de hacer ejercicio, seguimos. Y poco a poco, hasta se va eliminando todo el CO2. Porque el CO2 va a estimular en el centro respiratorio el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ese aumento va a eliminar ese exceso que hay producto del ejercicio que he hecho. ¿Está entendido eso? El que no se entienda, levanten la mano, ¿ya? Entonces, el pool 24 de bicarbonato y 40 se mantiene. Porque el mismo CO2 estimula el centro. Estos no entran en juego, pero están guardiando ahí cualquier cambio del pH. El pH no cambia, no se olviden que el CO2 representa al ácido carbónico. Entonces, como no aumenta en segundos, porque uno está cociendo, se posa, pasa un segundo, dos, tres, listo. Todo el CO2 fuera y estos, bien, gracias, no tocan. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no es cierto? Pero están resguardados. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria va a eliminar el CO2, ¿ya? Cualquier pregunta, levanten la mano, por favor, no quiero que, cuidado que me estén respondiendo macanas en el práctico. Entonces, fíjense, síganme de esos dibujitos que he hecho por amor a ustedes. Siempre que hago estos dibujitos, debe ser que los amo tanto, digo, porque hacer estas macanas, horas, están haciendo, horas. Esto no es del internet, es lo que yo he hecho. Este paciente, atiendan bien, este paciente está, fíjense, está enfermo, está con oxígeno. Este paciente tiene igual, el problema es de que este paciente está respirando así, pero sin hacer ejercicio. Por eso ese es el primer signo de una acidosis metabólica. No está haciendo ejercicio, pero está como si estuviese cansado. Eso es acidosis. Fíjense entonces, este paciente no puede metabolizar su ATP, no puede formar su ATP por su metabolismo, no puede formar porque tiene un problema, ya sea tumoral, cáncer, infección, que Dios sabrá qué tendrá, al año van a saber. Pero hay un problema por el cual no puede utilizar su oxígeno, no alcanza su oxígeno, no llega el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay oxígeno, se empieza a formar iones de hidrógeno. El ácido láctico aumenta, hemos visto, ¿no ven? El ácido láctico aumenta. El ácido láctico elimina, no un solo ion hidrógeno, elimina 3 iones. Entonces,
empieza a eliminar entre 2 y 3 todo el tiempo. Entonces empieza a aumentar los iones hidrógeno. ¿Producto de dónde es esto? Del mal funcionamiento de la célula. ¿Por qué la célula no puede formar ATP? Porque hay un problema, está enfermo y o no le llega el oxígeno o glucosa de alguna forma no puede usarlo. Ya van a ver la patología que tiene por la cual no puede usar. El problema es que como no está llegando oxígeno a ese paciente, entonces está formando ácido láctico y el ácido láctico está produciendo más ion hidrógeno. ¿Está entendido? No me vengan a explicar, el paciente tiene una cetoacidosis. No me interesa del paciente, lo que quiero es fisiología de dónde vienen los iones hidrógeno. Viene de un mal funcionamiento celular. Eso es, ¿ya? Entonces, hay más ácido láctico, entonces el ion hidrógeno empieza a acumular. Este paciente está en hipoxia, nosotros sabemos, le podemos dar oxígeno, pero aún así sigue formando ácido láctico y empieza a formar ion hidrógeno. ¿Está entendido? Disculpe, ¿por qué dijo que se producían alrededor de 3 iones? No, eso qué te importa. Al bioquímico, a tu profesor, dice, doctor, el ácido láctico, ¿por qué elimina 3 en vez de 2? No te voy a decir, ni me interesa, ni te voy a preguntar. ¿Ya? Me quedé en el mal funcionamiento de las células, o sea, ¿por qué producían? No, ¿cómo qué? ¿Por qué? Dijo que había un mal funcionamiento celular y eso era lo que hacía la producción de ácido láctico, ¿no? Claro. Porque no se está formando ATP, entonces está siendo desviado el ácido pirúvico ¿a dónde? A ácido láctico. Ya no acetilcoenzima, eso más avanzado. No sé si les he dado en la práctica, pero les voy a dar, creo, porque no está muy claro lo que ella está hablando. ¿Dónde aprender eso en la práctica? Entonces, fíjense. Entonces, atiendan, por favor. El ion hidrógeno empieza a aumentar producto de la no formación de ATP porque el paciente está enfermo. ¿Está entendido? Entonces, el ácido láctico suelta su ion hidrógeno. Ahora, inmediatamente tenemos nosotros nuestro sistema amortiguador. Está vigilante que no aumente ion hidrógeno, porque estos ion hidrógeno van a dañar la célula. Entonces, ¿qué hacen estos, nuestro sistema bicarbonato? CO2, ¿qué hace? Empieza a soltar, fíjense, se ve aquí una flechita, suelta un bicarbonato y uno de estos iones hidrógeno es neutralizado. Se convierte en ácido carbónico, CO2 más agua, 1. Sigue habiendo otro. El otro bicarbonato viene, se une al otro ion hidrógeno, lo convierte en CO2 más agua. Y así se va gastando la cantidad de bicarbonatos. Tenemos solo 24. Y se va haciendo 23, 22, 20, 18, 15, etcétera, hasta 10 a 8. Una lástima a veces cuando uno mide la cantidad de bicarbonatos. Hola. Ya, por mi modo voy a hacer eso. Yo eliminé juego. Ya, ¿está entendido? Por favor.